¿Qué tal, amigos y amigas? Reciban un cordial saludo. Mi nombre es Elvis Orellana Espinosa, psicólogo de profesión, ya con 12 años de experiencia. Pues con esta pandemia hemos emprendido un canal en YouTube que justamente lleva mi nombre, que les invito que visiten. La mayor parte de personas seguramente nos están viendo en Facebook, donde hay mayor parte de reproducciones de los videos, de las entrevistas, pero siempre les digo, vayan al canal de YouTube, porque aparte de esta entrevista que vamos a mantener el día de hoy, hay otras entrevistas y conferencias complementarias a lo que vamos a analizar el día de hoy. Y bueno, siempre ligamos la psicología con la política, con la cultura, con la educación, con el deporte, el fútbol, el arte. Incluso tengo una videoconferencia en geología con una entrevista inesperada, pero hemos profundizado en el tema científico, una conferencia muy interesante que también les invito. El día de hoy estoy con el ingeniero Omar Álvarez, digamos, amigo, profesor mío, que vamos a conversar sobre la importancia de la gerencia deportiva y educativa, ¿sí? Bueno, más nos centraremos en la deportiva, pero está ligado los dos temas, porque Omar es ingeniero eléctrico, como les dije, fue mi profesor en electrotecnia, si no mal recuerdo, en tema de números. Su hijo también, que le mando un saludo, también el Zuco, fue mi compañero, fuimos compañeros en 3 años en el Colegio Técnico Salesiano, le mando un saludo también. Bueno, entonces, como les decía, Omar es ingeniero eléctrico, es licenciado en Ciencias de la Educación. Estos datos saco porque vi su entrevista con el Barrio El Vado un poquito, entonces ahí estoy sacando un poco esta información, que vi ex dirigente del Tecniclub, presidente del Tecniclub, este club importante de la ciudad de Cuenca en el campo deportivo y también futbolístico. También Omar ha sido ex rector, ex docente, como ya lo mencioné, y rector del Colegio Técnico Salesiano. Y como conversábamos un poco tras cámaras, de manera un poco coyuntural o medio sin pensarlo como plan, digamos, específico, es actual concejal de Cuenca, entonces ha incursionado en la política y en la actualidad es concejal del Cantón Cuenca, se ha involucrado en la política y dice que es un tema difícil, pero como me estaba diciendo tras cámaras, hay que afrontar estos temas. Pero el día de hoy no vamos a hablar tanto de política. De pronto surge el tema, ¿sí? De pronto surge el tema Omar y bueno, podrá darse, pero yo sí, en este caso, quisiera profundizar en lo que es su experiencia como gerente como dirigente del Tecniclub y por supuesto en el Técnico Salesiano, por eso gerencia deportiva y educativa. Y disculpe la introducción un poco larga y ahora sí darle la palabra y si es que tiene que acotar en torno a su presentación algo, pues valga la oportunidad. Bienvenido y para mí es un gusto que esté aquí. Muchísimas gracias, estimado amigo Elvis. Un gusto grande poder compartir este espacio contigo, felicitando. Mira que soy uno de tus seguidores en la página de Facebook. No he podido ingresar a los canales de YouTube, pero con la invitación que nos haces, pues voy a hacerlo. Muy al pendiente de los temas que suelen tocar, quizás por las coyunturas actuales en las que me estoy desenvolviendo. Un saludo cordial a quienes te siguen en las redes, a quienes nos podrán observar y escuchar a través de redes sociales. Y pues bueno, la carta de presentación quizás es secundaria ante un hecho que preferiría que se me lo considere de esa manera. Una persona amante del deporte, la ciencia y la cultura. Eh, Quizás mi perfil profesional al momento se ha ido dando bajo las circunstancias que en un plan de vida impensado, y tú que eres psicólogo, quizás, espero no me refutes porque no voy a tener argumentos de poder hacerlo, pero a amigos que están en el campo de la psicología, uno de ellos que entiendo también es muy amigo tuyo, con Pedro Serrano, le solía decir, ¿no? Él era el psicólogo del colegio encargado de la orientación vocacional, le solía decir, creo que hay algo fundamental en las personas y de ahí la pasión educativa que tenemos y compartimos. Los psicólogos, mil disculpas por favor, desde ya pido disculpas por lo que voy a decir, a que no me critique. Los psicólogos cometen un error, que a esa tierna edad de los 15, 16, 17 años,
con todo el trabajo propio de la psiconometría y demás técnicas que ustedes tienen, pretenden ayudar a descubrir, y quizás sí se lo puede lograr, el horizonte de vida, ¿no? El plan de vida, pero ya a estas alturas en las que puedo dar testimonio de mí mismo, creo que la vida va presentando oportunidades distintas, y lo fundamental en las edades escolares, creo que es necesario fomentar en los chicos, en las chicas, esa capacidad de asumir las responsabilidades de manera que cualquier actividad que el mundo les presente sean capaces de asumirlo sin ningún problema, bajo la certeza de que cualquier situación que se presente se la puede solventar sobre la base de la seguridad personal y la capacidad de investigación. Incluso Edgar Morán, este gran pedagogo, en sus estudios que hacía para la UNESCO, determinó en unos estudios junto con otros pedagogos más un tema que particularmente lo comparto plenamente, que en las actuales circunstancias del siglo XXI, este estudio se lo señaló justamente a propósito del ingreso hacia el siglo XXI, se decía que en educación hay que formar para las incertidumbres, porque las sociedades son tan cambiantes que lo que hoy posiblemente puede ser considerado adecuado, quizás en un corto tiempo ya no lo va a ser. Y miren que la pandemia está demostrándonos estas circunstancias. Entonces, la resiliencia, la capacidad de resiliencia que debemos de generar los seres humanos es clave en este proceso de formación. En todo caso, a manera personal, pues mi pasión por lo educativo va paralelo con mi pasión por el deporte. Pues cuando fui muchacho también un deportista activo, a medida de las posibilidades, creo que tuve cierto trabajo destacado en el campo del atletismo en mi época, junto a figuras que hoy son recordadas como leyendas, ¿no? Como quizás el mismo Jefferson Pérez, un amigo por el cual me metí en el mundo político, como comentábamos hace un momento, contemporáneo de Rolando Vera, de figuras como la chica Martínez, y bueno, gente que en la época hacíamos mucho deporte. Conjugábamos deporte, cultura, ciencia, y luego las circunstancias, la comunidad salesiana me permitió enrolarme en el plano docente y se pudo complementar. Y esa es la llegada mía para, pues, también hacer dirigencia deportiva, porque pasado el tiempo de deportista activo, este bichito que nos queda a los que de alguna manera hemos practicado deporte, no lo podemos dejar. Y se dio la oportunidad en la coyuntura, insisto, del colegio, cuando ya profesor, me involucré, más que como dirigente, lo hacía como un querendón del deporte, apoyando a los chicos que les gustaba la práctica del atletismo. Llegué a esta suerte de dirigencia desde hace aproximadamente unos 30 años atrás. Y esa fue mi llegada al Tenis Club. Descubrí este club tan interesante, importante. La historia fundamental y de base es que los salesianos de aquella época, básicamente un salesiano muy querido de los años 60, ¿no? Sandro Gabinelli, con otros más, habían tenido esta intención, esta visión, ¿por qué no decirlo así?, de generar este espacio de encuentro a través del deporte para complementar el proceso formativo que se tenía en aquella época. Y así, en una síntesis breve, en el año 1965, en el sector de la 9 de octubre, ¿no? Ya pueden imaginarse, hace 54, hace cerca de 50 20 años, y 35, 55 años prácticamente. hace alrededor de 55 años habían existido unos chicos en el sector de la 9 de octubre que les gustaba el fútbol, justamente, o el baby fútbol, como se lo solía llamar. Y dado el sector en donde se desenvolvían estos chicos, pues para la época una zona que lo podríamos haber comentado como zona roja, una forma de evitar que estos muchachos puedan quizás distraer su atención hacia las cosas criticables, no sé, de la sociedad, ¿no?
se le había ocurrido pues acogerles a estos chicos en lo que sería un grupo de amigos, lo habían llamado el Club Relámpago en aquella época, y que ese interesante trabajo que hicieron pues fue cobrando un poquito más de fuerza, atención en otros amigos de Sandro Gabinelli y su propio hermano, el famoso Gavicho, Gavicho, Valeriano. Valeriano Gabinelli, que ya falleció. Y que lleva el Había nombre del del colegio, ¿cómo es? Del estadio del la técnico. cancha, La el cancha. estadio de la UPS, pues es Valeriano Gabinelli, porque son cosas de la vida, ¿no? Sandro, que es quien funda el Técnico Club, luego de haber fundado, tuvo que atender una responsabilidad de la comunidad salesiana, retornado a Europa, y él le deja encargando el cuidado de los chicos a su hermano, que en esa época era un extraordinario mecánico industrial a cargo del taller de mecánica del técnico salesiano. Le deja encargando el cuidado de los chicos en esa suerte de vocación pastoral también. Y tema que quizás no muchos no lo conocen, Valeriano no es deportista ni nunca tuvo ese afán por el deporte, sino en esa humildad de hacer un servicio pastoral social y por el encargo del hermano, que sí fue un gran futbolista, ¿no? Así Sandro había fue. sido... Cuéntenos un poquito de esa historia de Sandro. Realmente ahí no, yo no le conozco a él. Yo con Gavicho compartimos muchísimos ¿Cómo no? Por viajes, supuesto. experiencias, partidos, pero realmente del hermano, realmente no me sé esta historia y muy interesante lo que nos está contando más. Y si podemos Son profundizar un cosas, poquito de esas cosas que son valiosas. por supuesto, a ver, los hermanos Gabinelli, Sandro y Valeriano, dos italianos en el sector, entiendo yo, del centro de Italia, el centro norte, entendería que de una familia campesina, de mucha formación religiosa, tanto es así que los dos deciden optar por la vida consagrada, no necesariamente el sacerdocio, sino una Laica. figura dentro de los salesianos, más bien son consagrados coadjutores, se le llama el término. Mm, En términos más coloquiales sería una especie de sacerdote, solo que no dan misa. ya, De ahí por lo demás cumplen, Todo, viven todo. en la comunidad, hacen vida Ya, religiosa, claro. pero no llegan a ese nivel de consagración para ejercer el sacerdocio como tal. Ya. Entonces ellos hacen este trabajo allá en Italia, son formados en escuelas técnicas allá en la mecánica industrial. En su vida privada, Valeriano un poco tímido, me decía así Sandro, me ha contado, un poquito retraído, no amante del deporte, más bien muy hogareño, muy de casa. A la inversa, Sandro, él mucho más de una fortaleza física más evidente, le gusta mucho el fútbol, de hecho practica fútbol allá en Italia, él hincha del Milan de Italia, Sandro. ¿Cuáles son los colores del Tecniclub? Eh, Exactamente. Cuando vienen los dos hermanos de acá a Ecuador y particularmente a la obra del técnico salesiano, en aquella época el técnico había sido la María Auxiliadora por los años 60. Entonces, pues bueno, Sandro se dedica a su actividad estrictamente técnica, perdón, Valeriano, no, Gavicho, quien le conocemos, mientras que Sandro, adicionalmente a este trabajo en la técnica, pues él empieza a abrirse el espacio en el fútbol. Sandro llegó a ser futbolista del Deportivo Cuenca en el 70-71, en los albores del Deportivo Cuenca. Había sido jugador con los jugadores de aquella época. Él recordaba mucho, nos comentaba anécdotas con ese gran ícono del fútbol de acá, de nuestra ciudad, el famoso Clavo Caicedo, ¿no? No, no, no. Entonces, claro que Uh, ah, no prosperó su vida futbolística porque, claro, él era un religioso, él lo hacía más bien, como sería por un deporte un poco amateur y, claro, el fútbol profesional tenía otra connotación, pero es parte de las pequeñas historias. Entonces él se dedica a hacer esta labor pastoral de acogida a los chicos, el famoso Club Relámpago. Cuando esto cobra fuerza, eh, deciden formar lo que sería el Tecniclub, siendo el club y de ahí los eslogans que se han manejado históricamente, ¿no?
siendo la formalidad deportiva de lo que vendría a ser esta derivación del técnico salesiano en esa capacidad, en este compromiso educativo de formación de los chicos. El técnico pasa a ser la expresión del deporte del técnico salesiano para poder participar en eventos oficiales que quizás se lo podía haber hecho de manera informal, pero que no le posibilitaba avanzar en otras opciones que el deporte organizado se lo podría hacer. Con este eslogan que hasta ahora se lo mantiene, ¿no? Y que fue la intención de la fundación, ¿no? Ser un hogar para la juventud, para los jóvenes de aquella época. Él funda el Tenis Club y entre las anécdotas que conocemos, que tuve la suerte, pues dada mi cercanía con la comunidad salesiana, tanto con Sandro cuanto con Gavicho, si me permites, también luego comentaré algunas de las anécdotas que pude ser testigo. Sandro, que es el mentalizador, el principal promotor, el que funda el Tenis Club, pues deciden o debían decidir con qué uniforme se va a jugar, porque anteriormente el Club Relámpago, en el que estaban haciendo esa suerte de permitir hacer deportes, habían tenido unos colores amarillo-negro. Ah, ya. Esos son colores que a propósito luego fueron parte reconocida del oratorio de Don Bosco, ¿no? El amarillo-negro. Ah, Van ligándose historias. Entonces, Sandro, el momento que les toca decidir cuáles serían ya oficialmente los colores del Tenis Club, evidentemente lo que sucede es copiar en forma idéntica, absolutamente idéntica, lo que es el club italiano del Milan. A tal punto. aló, 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 se cortó, creo, Omar, aló, 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 se cortó la señal, no sé qué pasó. Aló, 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 aló. Algo pasó con la señal, no sé si es la mía o de Omar. Algo pasó. Algo pasó. Espérense un momentito, amigos y amigas. Estamos manteniendo una conversación con el ingeniero Omar Álvarez y creo que su internet se... Algo pasó con su internet. Eh, Vamos a ver si puede ingresar nuevamente. Estamos manteniendo la conversación con el ingeniero Omar Álvarez sobre gerencia deportiva y bueno, también estamos haciendo una historia. Omar está haciendo una historia de este club importante que es el Tecniclub y se nos cortó ahí creo que se le cortó algo pasó con el internet de Omar. Esperemos que a ver si es que retomamos el contacto. Eh, Vamos a ver qué pasó. Creo que algo pasó con su internet porque todavía estoy yo por aquí. Y ahí está, ahí está. Ahí está nuevamente. Vamos a ver, discúlpenos amigos y amigas. Se cortó su señal. Sí, Se cortó. Bueno, no muchas importa, gracias. no Algún importa, tema no importa. tecnológico, mil Sí, sí, disculpas. no pasa nada. Bueno, y de ahí sí, nos Para estaba contando. terminar, decía que dentro de las anécdotas, ¿no es cierto? Sandro, muy hincha del Milan, su hermano Gavicho Valeriano, pues tenía simpatía por otro gran club italiano, la Juventus, Ah, por la Juventus. la Juve. Que por cierto, hay una razón por la que Gavicho era hincha de la Juventus. Juventus es finalmente un club de fútbol que al inicio, a fines del siglo XIX, inicios del siglo XX, se lo funda con raíces salesianas de oratorio. El Por eso se llama Juventus. Juventus de Italia. ¿Por qué el nombre de Juventus? Juventus, pues creo que es fácil darse cuenta, ¿no? Sin necesidad de saber el idioma italiano. Juventus es de juventud. Y juventud, pues bueno, es la vocación del trabajo de San Juan Bosco, ¿no? El trabajo por los jóvenes. Entonces se forma el club de jóvenes de la Juventus, que finalmente ya
se separa de esta origen salesiano y pues ya su historia ha sido netamente deportiva. Ah, qué interesante. Ahí le corto un ratito. Interesante eso, no lo sabía. Y de paso le comento que el club de mi papá, de Jorga, de amigos de acá de Gualaceo, estamos hablando de los años, inicios de los 80, se llama Juventus. También Juventus de acá de Gualaceo hasta el día de hoy, la Jorga de mi papi. Él es nacido en el 62. Y de paso, Ya. no sé si sea el tema, ojalá después haya alguna conexión. De paso, el ingeniero Fabián Serrano, que es el presidente del Ya, Gualaceo Sporting Club, es de la Jorga de mi papi. Y bueno, ya, el Club Juventus tuvo una larga, nosotros desde los 11, 12 años tuvimos una gran trayectoria acá en Gualaceo en el campo de los Juventus como juveniles, mientras paralelamente estaba en el Technic Club 13, Sub-14, acá había el Club Juventus, y no sé si, algún rato tendré que preguntarle al Fabián si él puso el nombre Juventus, porque él también es del técnico salesiano, no sé si es que, cómo no, cómo ya, no. entonces de paso también hay esas conexiones que quiero, ahí le corté y más bien continúe. Habría que construir la historia, preguntarle si es que Juventus en Gualaceo es quizás en referencia a la Juventus italiana. Claro, porque puede que haya sido esa conexión, porque él era también, bueno, no sé si jugó, él creo que no jugó en el Technic Club, pero no sé, habría que preguntarle al Fabián, pero A sí lo es del mejor de técnico forma, salesiano. a lo mejor de manera inconsciente, quizás, a lo mejor no intencionado, pero hay estas conexiones, ¿no? La Claro, Juventus italiana tiene esa raíz salesiana y quizás por ese lado es que hay una simpatía de Valeriano Gavinelli, de Gavicho, como le decíamos, por este club. Y acá en el Ecuador es parte de lo que decía, voy a una infidencia que me tocó a mí ser testigos en el centro de una sana disputa de hinchas entre dos hermanos, ya te puedes imaginar, Elvis, que cuando había el gran clásico de fútbol allá en Italia, la Juve en el Milan en los años 90, en los primeros años del 2000, pues era testigo de unas apuestas entre ellos, allá, entre quién ganaba la Juve o el Milan. Y las apuestas que hacían, esto es una primicia única que no le he comentado a nadie, ellos tienen unos hermanos en Italia y como te decía, ellos provienen de una familia, digamos, campesina. Ellos tenían la posibilidad de esos viñedos propios italianos, pues destilar ese licor tradicional para ellos allá, la grappa, ya, y pues cuando tenían oportunidad, desde Italia les mandaban la grappa para sus hermanos acá en el Ecuador, para Valeriano y para Sandro. Y la apuesta de ellos, cuando había esta disputa entre el Milan y la Juve, era justamente las botellas de grappa, si es que alguien debía tener dos botellas cada uno, pues quien ganaba se quedaba con las cuatro botellas. Son, para mí particularmente, haber sido testigo de estas convivencias de hermanos a través del deporte, lo que le hacía a uno encariñarse más. Y mira, Elvis, retornando al origen de la pregunta, ¿no es cierto? Me vinculo al Technic Club primero como deportista que fui, y luego ya como profesor del colegio en ese complemento de la tarea educativa, en este caso a través del deporte. Somos convencidos totalmente de que la educación se complementa a través del deporte como este espacio alternativo de fomento del desarrollo de tantos y tantos valores que más allá de ser enseñados en una pizarra, en la lírica, pues son practicados o la intención de ser practicados en la vivencia del día a día. Y el deporte es un espacio clave donde se aprende a vivir en la solidaridad, en la comprensión, aprender el trabajo en equipo, que es clave, ¿no? Tú que eras un extraordinario, me recuerdo claramente esas jugadas tuyas, esa velocidad, que no sé si exagero, pero creo que eres el delantero de mayor velocidad que ha tenido el Technic Club, sin desmerecer a tantos excelentes jugadores que se ha tenido acá, pero tú eres uno de los que estás dentro de la lista de los más destacados. Nos recordamos claramente esas escapadas por la banda izquierda, banda derecha, en fin, es parte de lo que nosotros como dirigentes podemos disfrutar, ¿no? Al verles a ustedes desde las graderíos, como conociéndoles sus fortalezas, sus actitudes, pero también sus debilidades, pues nos permiten disfrutar y sufrir, no sé si igual o yo creería que más que ustedes que estaban en la cancha. sí se sufre más desde afuera, por supuesto. Pero, 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 pero bueno,
te comentaba que este ha sido mi acercamiento desde lo educativo y la Perdón, vinculación al Omar, deporte. ¿en qué año fue usted entra ya el atletismo, me dice, ¿no? Es su campo fuerte, fue su campo Ya, fuerte. ¿En qué año fue eso y en qué año ya como profesor? a ver, yo me graduó también exalumno del técnico salesiano en 1984. En aquellas épocas, pues prácticamente, y esta es una pena decirlo, y esta es parte que no hemos logrado superar, salir del colegio casi, casi que es firmar la sentencia de muerte en el deporte, porque las estructuras de nuestro medio social son así, ¿no? Una vez que ya nos graduamos del colegio, difícilmente encontramos la posibilidad de apoyo tanto en la estructura formal del deporte ecuatoriano y cuanto en las propias estructuras familiares, ¿no? El paradigma de las familias es que, o era, o creo que sigue siendo, que un chico ya graduado del colegio, ahora sí dedícate a estudiar, saben decir. Claro, o Con a lo trabajar o cual, a estudiar, en otros casos trabajar, en otros casos estudiar, y además no se así olvide es. de las universidades, también son cementerios de deportistas, Exactamente. no solo Primero la familia. desde la casa, ¿no? El Claro, paradigma de los papás suele ser ese. sí, así es. Y como tú comentas, estimado Elvis, las mismas universidades, ¿no? Ahí estás. Qué pena que existan estos pensamientos que no se han logrado superar, que suelen decir a los chicos que tienen otro tipo de cualidades, no solamente en el deporte, también podemos hablar en similitud de criterios de chicos que tienen muchísimas inquietudes, aptitudes desde la cultura, el arte, la música, por ejemplo. Acá viniste a estudiar o viniste a jugar, algo así. O vienes a estudiar o vienes a pasarte tocando la guitarra. Digo, qué pena porque pues se También ha de los artistas, convertido también, claro. en el cementerio de grandes genios que podían haber sido en los diferentes campos. En todo caso, en el 84 me graduó del colegio, termina mi vida como deportista activa. En esa época había el tecnológico, se le llamaba así, una suerte de postbachillerato del mismo colegio, pero vinculado ya a los estudios universitarios. Fueron 2 años de separación de mi vida, digamos, deportiva. Terminado el tecnológico, gracias a la gentileza de la comunidad salesiana, me integro a la plana de docentes en el colegio, es decir, en el año 87, y prácticamente de inmediato, de manera paralela, dada esa vocación que te decía, el bichito del deporte, pues de inmediato me vinculo también como un acompañante, esa es la palabra que solemos utilizar los salesianos, ¿no? Hay que ser un suerte de tutor, ¿no? Un acompañante, un guía para los chicos que en este caso practicaban, como comentaba, pues el atletismo. Entonces, prácticamente desde el 87, 88, es decir, desde los años 90, me vinculo en lo que sería la dirigencia deportiva como acompañante, como mis primeros pasos en la dirigencia en el deporte del atletismo. Y luego las coyunturas se van dando para en el 98 ir adquiriendo un poco más de responsabilidades en otros deportes y finalmente a fines del 98, del 99, perdón, ya a los inicios del año 2000, asumo la gran responsabilidad de presidente del Technic Club, con lo cual, eh, recalco una vez más, complementaria y paralelamente a la actividad de docente, enteramente mi entrega a trabajar en el campo de la dirigencia deportiva en favor de los chicos, con una escuela muy especial y particular que es justamente la escuela de la dirigencia deportiva salesiana de Gavicho. ¿Y cuál es esa escuela de dirigencia deportiva? Es la de estar con los chicos, la de estar con los jóvenes en el servicio, en el estar pendientes de intentar ofrecerles a los muchachos todo lo que esté al alcance de nosotros los adultos para que los chicos puedan hacer la actividad a plenitud. Es ahí que pues la dirigencia deportiva que aprendí es la de ese servicio, la de estar en el camerino con los chicos, en lo que podemos hacer, quizás prepararles los hidratantes, de estar pendientes si requieren alguna situación especial para atenderles. Es por ello que con esta escuela de Gavicho pudimos, junto con ustedes, acompañarles a estos múltiples viajes que hemos tenido con las diferentes categorías, desde muchachitos de la sub-10, sub-12, sub-14, 16, todo, pues las categorías juveniles,
y hasta el propio equipo de ascenso, que tiene esta intención, y esto es algo que también permanentemente solemos recibir como críticas. Y yo entendería que críticas sanas, ¿no? Nos suelen decir que el Technic Club es un club muy bien organizado, pues bueno, creo que sí, no hay esta intención grande de organización, que siendo uno de los clubes con mayor organización, ¿por qué no definitivamente se da un paso para llegar al mundo profesional? La respuesta es muy compleja, ¿no? No es simple, porque si fuese por voluntades ya todo el mundo habría llegado. Tú que has sido futbolista activo y conoces el mundo del fútbol de segunda categoría, yo no sé si atreverme a decir que el fútbol de segunda categoría es el fútbol más difícil que el propio fútbol de primera, porque tienes que competir en un año deportivo bastante largo. Usualmente suelen haber alrededor de 160 equipos a nivel del país en disputa en las diferentes provincias, y evidentemente los cupos de ascenso ahora se dan para dos clubes. Hasta hace unos 8 o 10 años para atrás había que bregar un camino gigantesco largo para intentar de obtener un cupo de ascenso a Primera B. Tema que en algún momento, justamente en el año 2000, 2001, pudimos hacerlo. Llegamos hasta el triangular final, y por estas cosas de, no sé si decir del destino, pues no se dieron las circunstancias, no pudimos ascender a la Primera B. Sin embargo, y en esto decía que asumiendo la crítica que nos hace la gente, creería que la filosofía del club ha sido siempre el de ser ese espacio alternativo educativo. La primera misión, la primera gran responsabilidad nuestra como Technic Club no es en sí mismo la intención de llegar por llegar al fútbol profesional, sino es intentar llegar, ese es el trabajo, pero llegar con nuestros propios jugadores de nuestra cantera, con los chicos que han pasado años y años con el club, y pues ese sería el sueño ideal, quizás utópico, de que algún día podamos consolidar este ascenso a primera B en este caso, pero con los jugadores cuencanos, jugadores de acá, azuayos. Esto ciertamente no es tan fácil, y es por eso que en estos ya prácticamente 50 años de historia del Technic Club no se lo ha podido consolidar. Es una deuda grande que tenemos con el mundo deportivo de la provincia y del país. Debo comentarte, estimado Elvis, que el Technic Club a nivel de la Federación Ecuatoriana de Fútbol es también muy reconocido. Somos de los clubes de segunda categoría que tiene un alto reconocimiento a nivel del fútbol profesional, y desde la propia ecuatoriana de fútbol nos suelen motivar a decir que pues bueno, ya es hora de que se dé este pasito adicional para llegar a la primera. Pues ojalá algún momento Claro. se lo pueda dar. Ahí le Pero interrumpo, estimado Omar. Justo este dolorcito, porque sí es un dolorcito de... Bueno, de mí también, le soy sincero, un poco, pero veo que también ya es conversando con otra gente. De paso, les invito a ver las entrevistas con Darío Gutiérrez, como no, con Jimmy Valladares. Bueno, iremos invitando también a otra gente del Technic Club. Como siempre decía Jimmy, es el club de nuestros amores, decíamos con el Jimmy. Le mandamos un saludo allá en Pasaje. Y con Darío también, pues entonces, ellos siempre dicen el año 2000 fue el año clave para subir de este triangular, y bueno, se narra, entonces sé como un dolor ahí de, bueno, yo en esa época todavía no estaba con ellos en ascenso, yo fui más bien al 2001, ahí sí subí yo a ascenso a mis 16 años, pero el año anterior, que ha sido el 2000, yo todavía estaba en la sub-15, sub-15, sub-16, del técnico y del Technic Club, pero veo que en esa generación que es del Pichi Álvarez, del Darío Gutiérrez, del Jimmy que estaba como sí, asistente técnico, usted ha estado como presidente, yo no sabía quién era el presidente de esa época, no sabía que era usted, ahora que lo narra, digo, bueno, descubro que ha sido usted, y coincidencia también le invito a usted, otra vez también analizaremos ya con Pedrito Serrano y otros dirigentes de esa con época, Pedro. sí. Con Pedro y llegamos a la dirigencia deportiva, Los justamente. dos estaban, Pedro estaba en la, Pedrito estaba Estuve de presidente, un gran amigo también, profesor de la Politécnica Salesiana, Flavio Quispi, no sé si lo ubicas, un querendón y claro que entregado, sí. Pedro Serrano y otros amigos más que Freddy, el hicimos. flaco Rivera.
Freddy para ese año no tan directamente involucrado, Pero sí pero estaba, también sí, sí estaba, cercano al club. Y sí, sí, con esta misma vocación de servicio, claro. todos Entonces, ilusionados, eso ya digo, te hay puedes ese imaginar, dolorcito, hay ese dolor, del, a lo menos de esa generación, por de todo, supuesto. toda Y esa para, rama. y para nosotros también, con Néstor Bernal, que era el director técnico de ese año, todavía nos encontramos y esa espina que tenemos también dentro de lo dirigencial, no nos cansamos de analizar el qué faltó para poder haber consolidado ese pasito que nos ilusionó tanto, ¿no? Y pude ser testigo ocular con esa bonita responsabilidad de ser el representante, el dirigente de Tecniclub, de lo que creería ha sido el mayor logro en lo que se respecta al fútbol de segunda categoría, ¿no? Unos partidos que lo tenemos en la retina de los ojos, jugados en Esmeraldas, jugados Otavalo, creo que era, En Otavalo, Otavalo, así contaron. espectaculares que no hay cómo contarlos, sino más bien esa suerte de haberlos vivido. Por Claro, supuesto, Jimmy Valladares era el asistente técnico de Néstor Bernal. claro, Si tú me permites una humilde claro. sugerencia, invítale a Néstor a que tengan este conversatorio. Eh, bueno, Jimmy Bravo, jugador, Darío Gutiérrez, Pichi Álvarez, famoso en esa época, Pichi Álvarez, bueno, una cantidad de jugadores de una época extraordinaria. Me imagino que ellos sentirán esa espina, esa, no sé si decir frustración o haber gozado de esos momentos extraordinarios, pero los nuestros también como dirigente, ¿no? Con esa espinita de no haber podido hacer un algo. No sé qué más nos faltó, ¿no? Siempre Claro, que con porque, Néstor conversamos al respecto. porque justamente, o sea, pero ahorita ya hay tres versiones. Yo siempre, bueno, dentro de la psicología social uno mapea discursos de Ya, diversos sectores. Yo tengo una conferencia también de multilemas y de sociogramas. Yo siempre ya. mapeo los discursos, digamos, ¿ya? Desde la investigación cualitativa. Entonces, ahora Darío como jugador, Jimmy como cuerpo técnico y ahora usted como coincidencia, porque realmente no sabía si usted era en esa época el dirigente o era Era Pedrito, el no me acuerdo quién presidente. era, pero yo les tengo clarito a usted, al flaco, a Freddy Rivera, que también le mando un saludo, Fred. del Flavio, eh, toda esa gente, el Gavicho, toda esa gente valiosa La, del 2001, 2002. algo interesante, no sé si tú recordarás que también es propio del técnico, había una dirigente mujer totalmente entregada, la famosa Dorita, no sé si te recuerdas de Claro, la ella, Dorita, claro, claro que una sí, querendona del club, claro. y bueno, ¿qué te puedo decir? Ella estaba muy al pendiente de tantas y tantas anécdotas que habría contar. Dorita también en ese equipo de dirigentes que éramos de aquellos años. Chévere, Ya, chévere. ya prácticamente 20 años atrás, ¿no? Claro, ya son 20 años, no parece que fuera ayer nomás, ya son 20 años, parece que fuera 2 años, son 20 años. Así fue, así es. Y bueno, ¿cuántos años estuvo usted en la dirigencia y después usted retornó a la dirigencia del Tecniclub? Y bueno, eso como tema. Y otro, el tema, bueno, quisiera ahí comenzar a profundizar un poquito yo en lo que es la gerencia, por eso lo puse Claro, educativa por y supuesto. deportiva, porque el Tecniclub siempre, eso le decía yo a Jimmy, tiene otra filosofía, aunque algunos, yo también un tiempo pasé así con ese dolorcito, con esa situación y todo, pero bueno, son cuestiones, y una vez también critica, analiza, reflexiona, y bueno, ahora también dicen que están armando un nuevo proyecto, que los chicos de esa época quieren ser revolucionarios y tomar la dirigencia. Y Ojalá, bueno, ojalá que sea así. Qué bueno que hay esas inquietudes. el A Pedrito la, Serrano, perdón, solo acabo la idea y de ahí le doy la palabra. Y el Pedrito Serrano también me invitó a que yo de las firmas y todo eso, tenemos un grupo también de mi época, no de esa época del Darío de ellos, sino de mi época, del 85 y 84 y 83, que tenemos un grupo en WhatsApp también que no participan mucho, porque el ya, Pedrito justamente me invitó, dice, bueno, vamos a hacer este socio y todo. Digo, pues, me ha encantado algún rato, pues, a mí me gustaría bastante lo que es marketing, por ejemplo, asumir qué esta rama chévere. de marketing si es que hay la posibilidad en algún momento. Pero digo, hay esta generación que está medio revolucionaria, entonces quiere asumir la dirigencia y ahí le costé, no sé cómo le ve este tema. No, más bien es que me dio ganas de decirte que bueno que haya inquietudes de gente que se sume a hacer dirigencia.
y evidentemente con mejores ideas, con nuevos ímpetus, posiblemente se puede lograr ese gran sueño del Tenis Club. Lo único que quizás les motivaría, les pediría por favor no perder la filosofía de servicio, porque esto creo que es lo que se ha mantenido inmanente todo este tiempo. Verle al deporte como ese espacio, como te decía hace un momento, complementario de la formación. La primera gran responsabilidad que asumimos, más allá de lo deportivo, es velar porque cada uno de los chicos pues, puedan sentirse seguros, cómodos en el espacio, respetándoles como personas, como seres humanos. Y hago este comentario porque en estos 25 y más años de dirigencia deportiva, porque tú me preguntabas cuándo me separo, no, nunca me he separado, siempre he estado ligado al Técnico Club. Si no me equivoco, he sido 12 años presidente del club. Cuando no fui presidente, pues he sido parte de la directiva del club y siempre hemos estado pendientes, así es que no me he separado nunca. Decía que ese compromiso de servicio, porque hemos sido testigos de que existen en el país, me permitiría quizás decir pretensiones de negocios deportivos, que es parte, y quizás de sana también la intención, ¿no? Verle al deporte no solamente desde el ideal humano, sino también parte de lo que podría ser una empresa Claro, económicamente rentable como desde el el Independiente deporte. del Valle. Por supuesto, puede ser, y ojalá que sea así, ¿no? Sin embargo, creo yo que he observado a dirigentes deportivos que ven en el deporte la posibilidad de hacer negocios de enriquecimiento. Eso Algunos mismo. han tenido oportunidades en buena hora por ellos, pero creo que esa no es la misión nuestra como club. No nos interesa en sí mismo el negocio del deporte, sino más bien mantener esa filosofía de entrada, hacer este espacio alternativo, complementario al educativo. Te decía que me he vinculado siempre desde diferentes posiciones. Ese es algo también bonito de destacar en nuestro Tecniclub. Quienes hemos estado de alguna manera activos en la dirigencia deportiva sin importar las posiciones. En el caso mío, pues tuve esa honrosísima posibilidad de ser presidente por 12 años, pero pues más allá de estas jerarquías de la estructura deportiva, hemos podido mantener este grupo de amigos con objetivos claros de cercanía hacia los chicos en esa visión salesiana de complementariedad, preocupados de la formación de los chicos. La educación complementada con el deporte. Porque, bueno, tú eres uno de los ejemplos vivos de estas vivencias. Tú como futbolista, aunque yo te hacía acuerdo la vez pasada, no sé si ya recordarte, yo mismo te tuve que llevarte a un partido de fútbol. Son las anécdotas que uno puede contar. Teníamos un partido en la cancha de la UPS, la cancha Valeriano Gavinelli, y se le pidió permiso al árbitro para poder llevarte. Estábamos en las competencias intercolegiales en la pista sintética del Parque Miraflores, y en el entretiempo te llevamos. Sí. Mira, ese es el parte del, perdón, vuelvo a pedir disculpas si es que esto que estoy haciendo es de mal ejemplo, ¿no? Pero en la labor del dirigente nos toca buscar todas estas estrategias. Ya te voy a contar una parte que creo que no se anunció cuando tú me presentabas. Tengo también unos 8 años de una extraordinaria experiencia en la dirigencia deportiva. No fui presidente de la Federación Deportiva Estudiantil de la SUAY. Ah, la Eh, estudiantil. te comento esto luego, pero de esta experiencia que narramos contigo, ¿no? Tú jugabas un partido de fútbol Creo que era. intercolegial en el entretiempo, pues a través de teléfonos que ya habían los primeros celulares en aquella época, nos conectábamos con la pista de atletismo. Si no me equivoco, tenía como entrenador en atletismo, si no estoy mal, es Rolando Figueroa con el Rolando Figueroa, y y Pablito entonces, Flores. claro, mi gran amigo Pablo Flores y Tengo una Rolando, bueno, entrevista también con mi amigo de atletismo y compañero de aula, el Patricio Naranjo, también, pues ahí poco con recordamos, Patricio, porque, excelente. porque alguna vez puse creo que puse una biografía que hice por mi cumpleaños dedicado a mi hijo, y usted y Patricio Ya, me dijeron, ya, ¿cómo del no? no te olvides del atletismo. Yo digo, pues sí, Así yo fue. siempre he sido atleta Es velocista más que que nada. te hacía recuerdo, y esta es la anécdota que ahora hay la oportunidad de comentar, ¿no? Con llamadas telefónicas, tanto en la cancha de fútbol,
a los amigos de la mesa pidiendo, creo que alguna mentira piadosa, como solemos decir, con conocimiento de fe. Algo les habíamos comentado, yo estuve en la cancha en la Valeriano Gavinelli de la UPS, en aquella época del técnico también, del colegio, y con Rolando en la pista Jefferson Pérez, también haciendo todo lo que está a nuestro alcance para hacer coincidir. Tú tenías la prueba de los 100 metros planos. Ah, Entonces, yo te llevé, si no me equivoco, fue en mi vehículo personal. Bueno, estábamos ahí cerquísima, ¿no? claro, está Eh, cerca. Llegas a la pista, no sé si tuviste conciencia de lo que se estaba haciendo, creería que sí, pero bueno, tú estabas Sí, así caliente era. del Ajá. partido, llegaste ahí, inmediato entraste a la pista, bla, 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 se dio la competencia, evidentemente tú eres de los más veloces que he conocido, ganaste la medalla de oro, se acabó esa prueba y enseguida te llevamos de nuevo al colegio para que compitas, para continuar el partido. Mira, estas anécdotas, yo no sé si tú misma te habrás acordado, conocerás a plenitud, pero eso es parte de la dirigencia deportiva como Claro. comentario, ¿no? Muy interesante. En todo caso, pues, Interesante el tema. Sí, sí, algo me acuerdo. Realmente, eso digo, hay ciertos lapsus que yo tengo, pero sí, sí me acuerdo de que fue algo así, realmente fue algo así. Y otra vez, no sé si fue esa misma vez, justamente por hacer esas cosas, ahí tuve mi primera lesión de desgarro, porque verá, los 4 años que yo corrí 100 metros planos en el colegio, los 3 años gané. Los 3 años gané al Boris Bennett, que era justamente con el Patricio ya, Naranjo, nos acordábamos que era del militar, pues el Boris que claro. tiene el restaurante acá más arriba lo que decimos, el restaurante de los negros, como decimos popularmente, ¿no? Claro, Con cómo el no. respeto de nuestros compañeros Ah, pues, afroecuatorianos, pero afrodescendientes. Yo tengo algunos amigos, con el Boris, el horrendo velocista también. claro. Ah, y son las anécdotas interesantes. Bueno, en el caso este de la dirigencia del Tenis Club, justamente ese mundo de presencia que lo hacía como presidente del Tenis Club, como ya en esas épocas vicerrector del colegio también muy, con unas responsabilidades muy importantes en el colegio, podíamos conjugar ese apoyo a los deportistas a medida de lo que era posible. Claro. Esto me permitió quizás ganar un espacio adicional en la dirigencia estudiantil y pude llegar a la presidencia de la Federación Deportiva Estudiantil de la SUAY y ahí tomar conciencia de otra realidad de nuestro país, de la escasa o prácticamente nula atención que existe de parte de los gobiernos centrales. Y digo los gobiernos porque pues mal sería de echar la mirada solamente a un gobierno en particular, sino históricamente siento que no existe la estructura o no existía o todavía no existe una estructura formal de apoyo al deporte estudiantil. A pesar En de que se lo general, creó después del Ministerio del Deporte, después, no sé, ahora recién últimamente, y todavía en sigue. Perdón sí, que le sí, interrumpa, Omar. A propósito de eso, ahorita veo que están bastante peleando por los sueldos, algo así, para las ligas deportivas cantonales, para la Federación Deportiva, porque dice que hay muchos meses que no les pagan por esto de la pandemia. claro, Entonces se sigue repitiendo esto que usted está afirmando. exactamente. En general, la estructura del deporte, ha habido intentos en el gobierno de Correa de impulsarla, no hay que negar lo que es, como se dice en el argot popular, ¿no? Lo que es del César a César, ¿no? Hubo un intento de mejoría, quizás no de la manera en como posiblemente pensaríamos que era preferible, una absorción desde Quito de las estructuras del deporte, anulando, en este caso, a las federaciones la capacidad de gestión y la capacidad de atención, llegando a ser como también, suelo siempre poner alegorías del argot popular, ¿no? Como el perro del hortelano, que ni hacen ni dejan hacer. Eso es Yo lo peor, ¿no? Eso fue viví esa época en el deporte estudiantil, cuando de una nula atención del gobierno central, todo teníamos que hacer por autogestión, pero por lo menos nos dejaban hacer. Y de ahí que la presidencia que tuve la responsabilidad con el equipo que pudimos hacer en aquella ocasión fue muy interesante, con las experiencias de dirigencia deportiva con el estilo salesiano. Pudimos desarrollar prácticas de deporte estudiantil en 22 disciplinas deportivas,
en las 4 categorías que era lo que podíamos hacerlo, y que fue muy interesante, ¿no? Se hizo un despertar del deporte estudiantil que en esa época estaba un poquito venido a menos. Pero lamentablemente, pues llegaron estos tentáculos de absorción del gobierno que, como tú comentas, ¿no? Con la creación del Ministerio del Deporte, con la nueva ley del deporte que se promulgó, si no me equivoco, en el año 2010-2012, en donde veíamos con ilusión lo que se nos mencionaba, ¿no? Que del gobierno central se van a atender las necesidades para el deporte en general, las diferentes estructuras del deporte, pero especialmente preocupación teníamos por el deporte estudiantil. Efectivamente se dio esa posibilidad de apoyo, pero borrando o cerrando absolutamente toda posibilidad de gestión. Me voy a intentar explicar mejor. Si es que normalmente teníamos una necesidad, hablemos de lo económico, ¿no? Para desarrollar todas estas grandes intencionalidades que teníamos y que lo pudimos hacer en estos primeros años, ¿no? Digamos que se requerían $60,000 al año. A través de la autogestión se podía recaudar con penurias, pero se lograba recaudar. Cuando se nos anunciaba que el Estado ecuatoriano iba a solventar estos gastos, pues para nosotros veíamos como excelente ese discurso. Pero de ahí, del dicho al hecho, hay mucho trecho, también es otra alegoría popular. Finalmente, cuando se sucedió aquello, no se nos entregó los recursos que necesitábamos. En el mejor de los casos, alcanzamos un 50% de ese valor, pero con un problema más grave, que se nos cerró absolutamente toda posibilidad de gestión, con lo que en lugar de haber salido favorecidos, pues más bien fue en perjuicio de lo que ya pudimos avanzar en sus primeros años. De ahí en más, pues con mucha pena observar que en estos últimos 2 años en especial, sobre todo este último año, pues han habido ya situaciones extremadamente críticas en Federación Deportiva Estudiantil, que quizás se pueda levantar de este gran bache que se ha caído fruto de estas realidades. La Omar, verdad, ahí le interrumpo un ratito. Eh, Estoy un poquito confundido. No sé, ¿la Federación Deportiva Estudiantil es diferente de la Federación Deportiva de la SOY en general? ¿O es lo mismo? no. Yo tengo A entendido que ver, es diferente. Lo uno es del estudiantil y todo, y lo otro por es ya la supuesto. federación que... Sí, esa es la... En las estructuras del deporte existen estas dos vías, ¿no? La del deporte amateur con miras hacia el deporte del olimpismo, que está estructurado desde las ligas cantonales y desde las ligas cantonales con las asociaciones por deporte, conforman lo que son las federaciones deportivas así en general, ¿no? Federación Deportiva Provincial, en este caso Federación Deportiva de la SOAI. Ujú. Esto es en la pirámide del deporte con miras al olimpismo. Pero paralelamente existe otra línea de estructura organizacional del deporte estudiantil, el deporte escolar y colegial, cuyas responsabilidades están dadas de atender, de promocionar, de masificar el deporte dentro del espacio educativo. Son dos líneas que van discurriendo de forma paralela. Esto comento en la estructura actual de la ley, del deporte, porque anteriormente a esta ley, el deporte estudiantil era una parte del componente del deporte de la Federación Ah, Deportiva de ya, la ya, ya, SUAY. ya. Y en esta separación, en este divorcio, con mucha pena decirlo, se empiezan a producir problemas porque a ver, el deporte es uno solo a nuestro entender y creeríamos, y esto lo habíamos discutido, promocionado con gente que ha estado muy involucrada en el deporte, deberíamos hacer una suerte de una pirámide gigantesca en la base de promoción, de búsqueda de talentos, de verle al deporte en ese plan educativo que sea este espacio alternativo, complementario al educativo en los niños y jóvenes tanto las federaciones por deporte, que sería en este caso, ¿no? Las asociaciones, las federaciones por deporte, cuanto las federaciones provinciales que finalmente conforman la FEDENADOR, esta es la estructura del deporte, debería fusionarse de alguna manera con el deporte estudiantil para fortalecer esta gran pirámide, porque al momento se está dando una suerte de que
el deporte estudiantil no está siendo tomado en cuenta con mucha pena y a nivel de las escuelas, colegios, prácticamente el deporte está muriendo, por decirlo de alguna manera, porque también hay otro problema. Tú decías que no nos metamos en política, pero necesariamente Siempre va a tienes que salir, hablar de es que siempre va a estar involucrado el tema político. Bueno, política, porque ahí también se produjo un problema gravísimo que hasta este momento no ha sido solventado. Cuando se crea el Ministerio del Deporte, se lo hace separándose del Ministerio de Educación. Originalmente el ministerio era uno solo, era claro. Ministerio de Educación, Educación, cultura y Cultura deporte. y Deportes. Claro. Pero cuando se separan, pues resulta que el deporte estudiantil era acogido por el Ministerio del Deporte, pero cuando se requerían recursos que te decía muy limitados o nulos en algunos casos, se nos decía que eso, al ser deporte estudiantil, eso le corresponde al Ministerio de Educación. Cuando íbamos al Ministerio de Educación a pedir que se nos apoye, decían que es el Ministerio de Educación, como es un tema deportivo, debería encaminarse a través del Ministerio del Ramo. Hasta que un momento, sí, en la época en donde el ministro de Deportes era Juan Francisco Ceballos, es decir, los primeros años de creación, pudimos, quienes éramos los presidentes de las federaciones deportivas estudiantiles en el Ecuador, pudimos lograr que exista, que se sienten los ministros de Educación y el ministro de Deportes para que encuentren una salida al problema. Y a mi entender, hasta el día de hoy no encuentran la salida ya después de alrededor de 10 años de aquella posibilidad que tuvimos. Decíamos que no vamos a tocar el tema No, político, es pero que desde, siempre, a ver, es no, una no, pena. claro, no, o sea, Y estas son las cosas que me han no, hecho que me metan claro, en la política. claro. No, es así. O sea, el tema político siempre sale, o sea, incluso a nivel de política institucional, o sea, Por supuesto. el tema político siempre va a salir. O sea, yo no quería ir directamente, me refería, porque bueno, ya para el ¿Cómo no? tema de medios de ¿Cómo no? comunicación, el tema político ya está en los medios de comunicación Por oficiales. supuesto. Pero, siempre si es que hablamos de gerencia deportiva, de gerencia educativa, pues evidentemente si hablamos de gerencia, siempre vamos a hablar de política, pues, o sea, eso es algo evidente que va a salir y Claro. no tengo ningún problema en que se toque ese tema, más bien le agradezco que surjan estos temas porque lamentable, para bien, pues no sé si lamentable, pero para bien o para mal, siempre va a estar el tema político pendiente en estos temas, Por justamente, supuesto. y mejor que la aclaración, porque como decía usted, cuando era junto, incluso el tema cultura, ¿sí? Usted mismo Así dice que es. la vocación de nosotros como, bueno, digamos, todavía soy salesiano, aunque todavía no soy muy completamente creyente ya, pero bueno, siempre uno está con la espiritualidad, eso sí, siempre. Pero uno como que se formó antes en el agronómico salesiano y después en el colegio técnico salesiano, pues queda mucho esa parte, esos valores, esa estructura en uno, y uno no puede negar sus raíces, que es Gualaceo y por supuesto lo que fue el técnico salesiano y el Tecniclub Claro. principalmente. Ahora, lo que sí quisiera un poco, digamos, usted ha analizado lo que es el Tecniclub, la Federación Estudiantil, la Federación de la SUAY y evidentemente el tema cultural. Esa es la vocación, digamos, educativa, porque así somos. Usted, yo y otras personas que nos hemos formado en esa línea, pues somos la filosofía de ser educadores, de ser, nos gusta la ciencia, el deporte, la cultura, el arte, etcétera. Estamos en una formación, digamos, integral, que eso es valiosísima dentro de la cultura salesiana. Ahora, una vez tocado el Techniclub, tocado ya los temas, digamos, que han sido críticas también de otros invitados que he tenido, por eso doy la palabra a diversas personas para analizar desde diversas miradas. No sé si vamos al tema gerencia del fútbol y de otros equipos. No sé, tal vez usted no ha sido parte del Cuenca, no sé cómo sería eso, pero ya a nivel de profesionalismo, usted es más del atletismo, pero por supuesto ha estado siempre involucrado con el fútbol. No sé, de pronto preguntarle cómo mira usted a estos otros clubes, como dice, tienen otra lógica y Profesionales. los que, claro, el mismo Gualaceo, el mismo Cuenca, de pronto de otras provincias también que han llegado al profesionalismo. ¿Cómo mira la gestión de estos clubes desde fuera, por supuesto? No sé si usted ha estado dentro. Y esos vínculos también que han tenido con los otros clubes que no son tan profesionales, sino más bien de segunda categoría o semiprofesionales. ¿Cómo mira esta otra tipo de gerencia? ¿Tiene alguna perspectiva? ¿No tiene alguna perspectiva de eso?
¿Cómo lo ve? A ver, primero saludar a todos quienes tienen esa voluntad de hacer dirigencia deportiva. Es una de las actividades que seguramente son de las más criticadas, muy pocas veces son reconocidas y al ser dirigente deportivo, puedo dar fe del gran trabajo que esto significa. Eh, Vulgarmente también se dice, a veces toca servir con bienes y personas. Correcto. Solamente desde ese hecho, pues hay que reconocer y felicitar. En otros casos he sido testigo de que tanto es el amor, la pasión por la dirigencia del deporte, que a veces ha costado incluso la formalidad de las relaciones familiares, divorcios y demás, por esa pasión a veces excesiva que se corre el riesgo de hacerse. La pasión que genera el deporte hace que a veces no se mida las consecuencias de dichas decisiones. Desde ese punto de vista, creo que es digno de elogio y de saludo a quien tiene la voluntad de hacer la dirigencia. Quizás la preocupación grande es las grandes asimetrías que se tienen en el fútbol ecuatoriano, desde los clubes, entre comillas, más poderosos económicamente, hasta los clubes más simples y sencillos que tienen que por poco mendigar para poder mantenerse en la palestra del deporte. Esas grandes asimetrías producen, diré yo, muchas inequidades que distorsionan la realidad del fútbol ecuatoriano. Mira, Elvis, en una economía ecuatoriana tan venida menos en términos globales, no concebimos cómo pueden haber estructuras del fútbol en donde clubes pagan cantidades ingentes de sueldo a sus jugadores que son dignas de compararse de las grandes ligas europeas o de las ligas más poderosas, a tal punto que particularmente en algunos países, sobre todo del cono sur, de la misma Argentina, Uruguay, Paraguay, incluso hasta de Chile, le miran al mercado ecuatoriano del fútbol como una de las posibilidades de llegada porque saben que acá seguramente como país dolarizado que somos, pues se gana en dólares cantidades muy, muy importantes. Esto produce en nuestro país, no sé si una ficción que peligrosamente puede hacer más daño que lo que puede ser positivo, porque pues desencadena en dificultades grandes a nivel de clubes, crisis económicas que son insostenibles y que finalmente podrían producir fantasías en el fútbol. Y ya lo hemos visto de manera muy cercana lo que sucedió con el club, uno de los grandes clubes de los más antiguos del Ecuador, como el Deportivo Quito, que hipotecó en forma desmedida los afanes de llegar a lo que finalmente consiguieron, ¿no? Su campeonato de la Liga Ecuatoriana de Fútbol, pero a un costo económico insostenible. Ese es uno de los temas que más me preocuparía y quizás mayor crítica puede traer la falta de una racionalidad en la sostenibilidad del fútbol. Hoy mismo y en esto, pese a no haber sido dirigente en otros clubes, pues siempre lo he sido desde el Tenis Club, pero esto me ha permitido compartir penurias, compartir inquietudes de otros clubes hermanos del mismo Deportivo Cuenca, en el que he sido testigo también de grandes aventuras en las que los dirigentes se han involucrado para intentar sostener al club. Hoy por hoy está viviendo una crisis económica tan grave que realmente no sé si decir felicitar o compadecerles a los dirigentes que tienen que afrontar estas realidades. Quizás ahí también otro tema que veo como denominador común en los clubes de fútbol, llámese segunda categoría o clubes de primera. No hay una visión de largo plazo, sino una visión cortoplacista. Creo que esto socialmente somos así en términos generales, ¿no? No vemos más allá de la inmediatez del año deportivo y en algunos casos consideraría, y ahí también una apreciación muy personal de mi parte, quizás no se asume con la responsabilidad de vida y por la obtención de un triunfo momentáneo de un año, a veces se deja hipotecando la economía del club para el futuro inmediato. Entonces, las nuevas dirigencias que tienen que asumir las riendas de los clubes no pueden poner en práctica sus intereses, sus inquietudes, porque deben atender primero esas responsabilidades que institucionalmente
se las va adquiriendo en cada club. A mi entender, ese es uno de los grandes problemas de nuestras asimetrías de poderes, este cortoplacismo que se le ve en la dirigencia deportiva, y pues eso no permite quizás esta sostenibilidad mayor en el fútbol ecuatoriano. Existen canteras muy, muy importantes de extraordinarios jugadores que finalmente no pueden consolidar sus grandes sueños por estas grandes asimetrías. Algo que quizás no comparto mucho, estas políticas deportivas que tiene a nivel de la Federación Ecuatoriana y de los propios clubes de primera, en donde entendería que es más fácil conseguir jugadores del extranjero antes que los propios jugadores nacionales, abriendo las posibilidades de que en los clubes exista hasta hace algún tiempo 3 jugadores extranjeros, pues ahora se les permite tener, si no me equivoco, hasta 5 jugadores, 6 me de los parece que cuales es. 5 o 6 5 o y 6. con un máximo 3 en cancha. Esto lo que hace es generar este problema mayor que decía de esas asimetrías. En fin, esto es lo que he podido palpar, he sido testigo de esas penurias, como decíamos, de los dirigentes que tienen esta vocación de asumir esta posición dirigencial, en algunos casos sin la conciencia plena de las grandes problemáticas que se tienen a nivel del fútbol. Gracias, estimado Omar. Realmente importante este análisis que usted hace, tener esta visión que usted tiene. Eh, Ojalá tenga también la oportunidad de invitar a otros dirigentes deportivos para ver qué visión tienen progresivamente en el futuro, pero yo creo que esta visión que usted afirma es valiosísima porque, como dice usted, el caso más emblemático de fracaso y de mal manejo económico justamente ha sido el Deportivo Quito, que ahora creo que está luchando por nuevamente ascender. Realmente no sé cómo está el tema, pero lo que pasó es un tema eh, tremendo de mal manejo económico, dirigencial, etcétera. Y bueno, también los casos que han habido en la Federación Ecuatoriana de Fútbol, ni se diga, pues que también son lamentables. Y bueno, a nivel ya también de nuestra zona, también tenemos el caso del Deportivo Azogues, que de alguna manera subió, llegó a un club que surgió así de la nada, después de ascenso, subió enseguida a la B, pasó a la A, estuvo muchos años, regresó a la B y después desapareció y murió ese club. Caso Liga de Cuenca, otro caso también, que bueno, habrá que algún rato tocarlo con otras personas, pero son casos concretos y lamentablemente siguen surgiendo clubes que, como dice usted, se miran solamente el corto plazo, a veces sin tener una infraestructura, sin tener una base, por los impulsos del momento, de pronto duran 3, 4, 5, 8, 10 años, pero también eso es el contra, digamos, de a veces aventurarse fácilmente, mientras que tenemos a clubes, en cambio, de alguna manera que no han subido a la B o a la A, pero que han dado una calidad eh, humana, cultural, educativa, como el caso del Techniclub, y eso justamente yo hacía un poquito de abogado del diablo de Jimmy, y le decía que también hay que mirar eso de ahí, o sea, que tiene esas dos lados, que es lo educativo y lo deportivo, que es a lo menos la gente que queremos hacer las dos cosas. Yo creo que el Techniclub es esa oportunidad. Y ya, bueno, si se quiere ya más a nivel profesional y todo eso, pues evidentemente ya habrá el Wallace Sporting, en el caso de la SUAY, el Deportivo Cuenca y otros clubes, pero el Techniclub realmente, como dice, siempre se ha caracterizado por esta otra cuestión que es esos dos lados y esa filosofía de gestión. Y bueno, cada club tendrá su modelo. El caso de Independiente del Valle es otro modelo, que es un modelo más empresarial. De pronto eso también están queriendo hacer ahora escuché otra vez una entrevista con el presidente del Deportivo Cuenca en algún medio de comunicación y decían que estaban queriendo asumir alguna empresa de Argentina para manejar el club, tener una visión más empresarial. No sé qué tan ahí están haciendo las críticas, están en los debates, pero de pronto es otro modelo. Entonces hay que entender que los modelos gerenciales son diversos. Entonces hay clubes que tienen una visión más como de este año, 2 años, surgen de la nada, duran 5, 10 años y chao. Como caso ya mencioné de algunos equipos. De pronto, no sé, Avicet también está con esa viada, vamos a ver qué pasa. Ojalá no sea de 2, 3 años y chao, ojalá. Pero bueno, tenemos casos de clubes emblemáticos que sí han durado, tal vez no han subido a la Serie B,
Estudiantes que está cumpliendo, recién vi que está cumpliendo como 50 años, Tecniclub también, que han sido clubes de años, el Vado también, Círculo Cruz del Vado, el Cruz del Vado Vado. también, claro, que son Gloria, que son clubes Gloria. tradicionales, de pronto no han subido a la Serie B, pero que se han mantenido, algunos años quizás han desaparecido, han bajado un poco, bueno, el Tecniclub siempre ha estado, este año nomás por la pandemia que se ha omitido, digamos así, pero tenemos estos clubes tradicionales y más bien ojalá en algún momento se fortalezcan esos pocos clubes. El Pongo también está ahora en Girón con una infraestructura importante. Bueno, hay para analizar de largo estos clubes, entonces es un tema de largo debate, para no irnos muy largo y respetando su tiempo y sus horas de sueño también. Seguramente es un tema cansado para Para usted. nada, Elvis, ha sido muy agradable, es muy agradable conversar contigo y podemos irnos de largo conversando, pero bueno, entendería y te pido de favor si es que podemos algún otro rato Cerrar, seguir conversando, claro. no, conversando de otros temas más, ¿por qué no animarnos a conversar algo de una política transparente? Pero bueno, con mucho Sí, gusto sí, compartir sí. este espacio, Elvis. Algún rato conversaremos de otros temas que no sea la última vez y ya para cerrar, en honor al tiempo de usted y en general de la audiencia también, no sé, en un minuto, 2 minutos, ¿cuáles serían las últimas palabras ya para, en un sentido de despedida y que quede pendiente otros temas para en otra ocasión? Por supuesto. Solamente, además de ratificar mi agradecimiento, mi reconocimiento y también, y si tienes a bien aceptar estos buenos augurios de mi parte para el éxito en este emprendimiento nuevo, diferente, ¿no? De buscar desde el espacio de la comunicación, tocar temas con un poco de mayor profundidad, temas que socialmente son necesarios hacerlo desde una transparencia absoluta, más bien a modo de orientación hacia la ciudadanía. El tema dirigencial es un tema muy bonito, de muchísimos, diría yo, satisfacciones a nivel personal. Yo no recuerdo tener penurias más allá de la visión dirigencial, no saber de dónde sacar dinero para pagar el bus que se tuvo que contratar para ir a afrontar un partido. En esto también hay un tema que salesianamente lo he aprendido, lo he asumido, no es lo mejor, los expertos en planificación me harán una crítica muy justa, porque en algún momento, pues evidentemente también somos partidarios de que las cosas tienen que hacerse planificadamente, pero los salesianos desde Don Bosco hay un precepto que tenía él y que en la historia, mira que de aquí 2 días se celebra 250 años del natalicio de San Juan Bosco, ¿no? 16 de agosto de 1815. De San Juan Bosco, que fue quien funda la congregación salesiana y de la cual nos derivamos todos nosotros a la actualidad, él tenía una prerrogativa, una premisa, ¿no? Emprendía cualquier proyecto, pequeño o grande, bajo el amparo de lo que él llamaba la providencia, la divina providencia. Y cuando estuve en la responsabilidad primera del Tenis Club, creo yo, ahí verifiqué que sí existe la providencia. Porque cuando había la necesidad de afrontar para alguna categoría un partido fuera de la ciudad y se requería el pago del bus, alimentación, alojamiento, porque en eso, a medida de la modestia que podíamos dar, pero también con la certeza de atenderles de la mejor forma, creo yo que hemos podido mínimamente ofrecer las condiciones dignas de poder llevarles a un equipo, a un hotel adecuado, sencillito pero adecuado, preocupados de ofrecerle con la limitación de recursos lo mejor que estaba a nuestro alcance, pero te decía que la providencia, porque en caja, en las cuentas del Tenis Club no existía un centavo, pero sí algo que es importantísimo, Elvis, en general para todas las personas. Lo último que podríamos perder las personas es la credibilidad. En ese sentido, el Tenis Club, dando gracias a Dios a título personal, creo que tenemos mucha credibilidad. Entonces, cuando no teníamos recursos, hacíamos llamadas a algún amigo, decíamos, mira, alquílanos el bus para el transporte, pero este rato no tenemos para pagarte y ya tenemos de pagar, qué sé yo, después de 1 o 2 semanas. En base a la credibilidad se podía hacer esta gestión porque teníamos el compromiso moral de honrar las deudas.
y hasta este momento entiendo yo que cuando hay alguna necesidad que el Tecniclub lo solicita, absolutamente todos lo van a atender porque saben que en esa seriedad de Tecniclub se les cumple a todos, absolutamente a todos. Esto creo que es un valor clave que hemos aprendido de los salesianos, lo hemos practicado y creería que cualquier actividad, no solo deportiva, sino cualquier actividad humana, debemos cultivar este gran valor de la credibilidad. Bueno, no sé si sea elevado a la categoría de valor, pero por lo menos que no perdamos la confianza de las personas. Y algo que es más grave, no podemos traicionar tampoco la confianza de quienes ven en cada uno de nosotros lo que podría ser parte de esa petición. El mensaje final, animémonos todos a ser parte activa de la sociedad y si es que es a través de la dirigencia deportiva en buena hora, por el bien de tantos cientos, miles de niños jóvenes que si es que los adultos no les generamos espacios alternativos, sea a través del deporte, a través de actividades artísticas, culturales, esos niños y jóvenes de pronto no van a tener las posibilidades de desarrollarse de manera armónica, integral, como decías, o la palabra que creo que está de moda en otros ámbitos, ¿no? De manera holística, como suelen decir. Como que estén en la televisión. Bueno, ahora la pandemia nos alteró absolutamente a todos, ¿no? Pero ya cuando Dios quiera que pronto podamos regresar a una nueva normalidad, pues bueno, ofrezcámosles a estos niños, a estos jóvenes, espacios alternativos para que sigan creciendo como personas de bien y que en el futuro pues puedan ser personas que se inserten en la sociedad desde una mirada progresista de crecimiento. Ese es, creo yo, un mensaje que humildemente me permito hacer, de que asumamos los adultos esa gran responsabilidad de ofrecerles a los chicos, a las generaciones nuevas, estos espacios alternativos para que ellos crezcan de manera armónica y crezcan algo que con la madurez de los años me permito sugerir, que los niños crezcan felices, no importa lo que hagan, pero que sean felices. Gracias, Muchas estimado. gracias, querido Elvis. Gracias, estimado Omar. Realmente ha sido un gusto. Hemos hablado de diversos temas en honor, como digo, robándonos su tiempo, que seguramente son varias ocupaciones en el tema de la política, de la concejalía, que es este nuevo rol que usted lo ha asumido. Pero bueno, deseándole éxitos en esta tarea tan compleja, digo, de ser bastante, bueno, saber recibir críticas, saber recibir pros y contras, como se dice. Debe ser un tema complicado y ese tiempito dedicado ahora al Cantón Cuenca, pues nos hemos robado hoy día una hora 45 minutos y agradecerle que no sea la última vez y más bien un gusto tenerle aquí, haber recordado la historia del Tecniclub, de usted como persona, como gerente deportivo, como gerente educativo y que sirva justamente para sensibilizar en redes sociales que a veces hay información de cualquier tipo, pero acá estamos tratando de que las redes sociales tengan otro sentido, más bien de educación, de conciencia social, de debate incluso desde diversas miradas, con pros y contras, con diversos personajes y que ya invitaremos también a otros dirigentes de otros clubes. Pero bueno, siempre uno tiene, como se dice popularmente, el chungo, el corazoncito en el Tecniclub. Claro. Y bueno, entonces, querendón del Tecniclub, por eso estamos invitando a mucha gente del Tecniclub. Y bueno, tendremos también de otros equipos, otros dirigentes deportivos, educativos, futbolísticos. Y con esto, amigos y amigas, nos estamos despidiendo para ya irnos a dormir un poco, a descansar y agradecerle a Omar. No se olviden de visitar mi canal como Elvis Orellana Espinosa en YouTube. Ahí están todas las entrevistas, varias conferencias que complementan a esta de aquí. Pues les invito. Un gusto, Omar. Muchísimas gracias. Estamos en contacto vía redes sociales y ojalá en un momento podamos también de manera interpersonal y de manera directa, más allá de las redes sociales. Un gusto, Un pase bien, abrazo saludos a la familia, al Suco, a su hijo a y Juan Pablo, a Juan Pablo, nosotros toda la vida, Suco, el Suco. fue mi compañero, entonces también saludos a él, Bueno, a su familia y bueno, pues estamos en contacto. Un gusto, pase muchísimas bien, gracias. Un abrazo grande. pase Saludos a bien. todos. Chao, chao. Chao, gracias.